Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, nos reencontramos una vez más por acá y en este caso para hablar de las características de los seres vivos. Vamos a comenzar con la más importante que tiene que ver con la organización celular. ¿Por qué hablamos en principio de organización celular? Porque todos los seres vivos están compuestos por células. Si hablamos de célula, hablamos de la mínima unidad de vida de un ser vivo, es decir, que podemos tener seres que sean unicelulares, es decir, de una sola célula, o compuestos por muchas células, que ya hablamos de organismos pluricelulares. Cuando hablamos de organismos unicelulares vemos que ese organismo ya es un ser vivo porque la célula puede cumplir todas las funciones vitales. Por ejemplo, otra de las características tiene que ver con la nutrición, que ahí estamos hablando no solamente de comer, sino de la obtención, ¿no?, de lo que es la materia y la energía, que obviamente se necesitan para desarrollarse, para poder crecer y también para poder desarrollar todas las actividades vitales. Por ejemplo, podemos dividir también la nutrición en dos aspectos: lo que es la nutrición autótrofa, que tienen algunos organismos, como por ejemplo las plantas, ya que hacen fotosíntesis, es decir, que hacen procesos para crear su propio alimento. Y por otro lado tenemos a los organismos o seres heterótrofos, que necesitan alimentarse de otro ser vivo o inclusive de algunos de sus restos. Otra de las características de los seres vivos, y en este caso hablamos de la respiración, no nos referimos específicamente a cuando nosotros respiramos por la nariz, sino la respiración celular. ¿Qué implica esto? Que las células necesitan respirar, necesitan oxígeno. Algunas células pueden utilizar otros elementos, pero necesitan este oxígeno para crear energía o para obtener energía a partir de los diferentes nutrientes que nosotros le damos con la nutrición. Y así también, como nos nutrimos, también tenemos la característica de excreción. ¿Qué significa esto? Que también tenemos desechos, ¿no? No solamente hablamos de los desechos de alimentos, sino que también estamos hablando de los desechos en la respiración o a través inclusive de la transpiración, ¿no? Son algunos de las excreciones que tienen los seres vivos. Por otra parte, muy importante, tenemos lo que es la característica del crecimiento y desarrollo. En este caso estamos hablando de una característica que podemos ver habitualmente, ¿no? Pero podemos hacer una diferenciación, porque siempre hablamos de que los seres vivos crecen, ¿no? Pero en este caso podemos hablar de crecimiento, que esto implica un aumento de tamaño o cantidad de células, y aparte tenemos lo que es el desarrollo, que comprende los cambios que puede ir experimentando un organismo desde su nacimiento hasta su madurez, ¿no? Hasta alcanzar la madurez. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo que no sea tan común como el que nos pasa a nosotros, sino de una planta. Primero comienza siendo una semilla, luego se transforma en una planta y así es como va siguiendo, ¿no? Que inclusive la planta también tiene diferentes tamaños. Esto pasa con todos los seres vivos. Y además, otra cosa importante con el crecimiento y el desarrollo es que estos cambios están determinados por la información genética inclusive, pero también por la interacción que tienen con el ambiente, que es otra de las características que ya vamos a ver también de los seres vivos. Otra que podemos mencionar es la homeostasis, ¿sí? Que cuando hablamos de homeostasis hablamos del mantenimiento del equilibrio interno. ¿Qué significa esto? Los organismos tienen mecanismos que le permiten, ¿no?, mantener condiciones internas relativamente estables. Estamos hablando, sí, aunque el entorno o el ambiente externo se modifique o cambie. Estos procesos se conocen como homeostasis. Ejemplos muy básicos que podemos dar: cuando una persona tiene calor,
empieza a transpirar. ¿Para qué? Para enfriar su cuerpo. O lo contrario, cuando tenemos mucho frío van a ver que podemos empezar a temblar y es como que se nos eriza un poco la piel y toda esa reacción es para producir calor. Entonces, ahí está sucediendo la homeostasis y gracias a esa homeostasis es que nosotros podemos mantener las funciones vitales. Porque recordarles que si hay un aumento muy brusco de temperatura, nuestras funciones vitales se pueden ver dañadas o inclusive si baja mucho nuestra temperatura interna también. Y en función de todas estas cuestiones que tienen mucho que ver con esta otra característica muy particular, es que los seres vivos tenemos respuesta a estímulos. ¿Qué quiere decir esto? Que somos capaces de percibir cambios en el ambiente y además responder a ellos. Para ejemplificar, podemos decir una planta que orienta sus hojas hacia la luz solar porque necesita de la luz para hacer la fotosíntesis. O, por ejemplo, algo muy común es que si nosotros nos quemamos o tocamos una superficie muy caliente, lo primero que hacemos es sacar la mano, ¿no? O cualquier otra parte del cuerpo. Eso es una reacción al estímulo. Está muy caliente, mi cuerpo reacciona rápidamente. O, por ejemplo, un animal que huye del peligro. Eso también está dentro de lo que es una respuesta a un estímulo, que es esta capacidad que tenemos, ¿no? O esta posibilidad que más que nada se vincula generalmente a lo que es la supervivencia. Si un estímulo sucede, hay respuesta muy rápida. Por otra parte, otra de las características que siempre también mencionamos tiene que ver con la reproducción. ¿Y por qué es importante también hablar de la reproducción? Porque los seres vivos tienen la capacidad de generar o de dejar descendencia y esto sirve para asegurar la continuidad de la especie. Que obviamente la reproducción puede ser de manera sexual o asexual también. La reproducción sexual, estamos hablando de que necesitamos sí o sí las dos células sexuales. Estamos hablando de gametos femeninos y gametos masculinos. Y después estamos hablando de la reproducción asexual, que es donde interviene un solo individuo y los descendientes son exactamente iguales a ese primer organismo o a esa madre que deja esa descendencia. Aunque un individuo podemos decir que puede sobrevivir sin reproducirse, estamos hablando de que la reproducción es necesaria o indispensable para la permanencia de la especie a lo largo del tiempo, ¿sí? O sea, es una capacidad que tenemos, si bien no hablamos de que es una obligación o alguien que no se reproduce no es un ser vivo, sino que todos tenemos la capacidad para reproducirnos. Se haga o no, ya es otra cuestión. Por otra parte, siempre estamos hablando inclusive de el metabolismo, ¿no? Es algo que si miramos para arriba todo lo que venimos hablando, que tiene que ver con la respiración celular, con la nutrición, con la respuesta a estímulos, todo esto, también tenemos que hablar de que los seres vivos tenemos un metabolismo. Estas reacciones son las que permiten justamente transformar la materia y la energía para poder mantener la vida, ¿no? Como la conocemos. Si bien existen diferentes vías, tenemos el anabolismo y el catabolismo, que ahí hablamos ya de lo que son los procesos de degradación, cuando hablamos de catabolismo, y la construcción de sustancias cuando hablamos del anabolismo, ¿sí? Eso es lo que nuestras células están haciendo todo el tiempo. Y por otra parte, y por último, podemos mencionar como característica la evolución y la adaptación que tienen los seres vivos, ¿no? Todos los seres vivos evolucionan a lo largo del tiempo. ¿Qué significa esto? Que las poblaciones cambian de generación a generación y pueden aparecer estas variaciones hereditarias, ¿no? Que
también las podemos vincular a la selección natural. Estos cambios generalmente, o la idea de los cambios en la evolución, son para favorecer la adaptación al ambiente y así haciendo lo que todos los seres vivos tienen como meta, ¿no? Que es la necesidad o la probabilidad de supervivencia y reproducción. Así que para concluir podemos decir que los seres vivos comparten características fundamentales, ¿no? Estamos hablando de que están formados por células, realizan la función de nutrición, respiran, hay excreción, crecen, se desarrollan, mantienen su equilibrio interno, responden a estímulos, se reproducen, poseen metabolismo y evolucionan a lo largo del tiempo. Si se cumplen todas estas características, estamos hablando de un ser vivo. Espero que hayan entendido, que les haya gustado la clase y nos seguimos comunicando.